Buenos días, hermanos. Hoy es domingo de resurrección y como cada año nos reuniríamos con la familia de la fe para cantar himnos de resurrección. Escuchar algunos especiales, escucharíamos un mensaje de resurrección con nuestros hermanos en Cristo a quien saludaríamos con gozo. Desde luego las actividades comenzarían temprano, desde las 6 de la mañana. Creo que muchos de nosotros estamos extrañando celebrar el Domingo de Resurrección como cada año. Y hoy seguramente estaríamos desde el alba en el templo porque creemos que Jesucristo murió en la cruz para pagar la pena de sus pecados y los míos. Sin embargo, esta mañana quisiera invitarles a reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Cómo la resurrección del Señor Jesucristo afecta mi manera de vivir? ¿Cómo cambia mi manera de pensar y actuar en las próximas 24 horas, en los próximos días y probablemente en los próximos años? Leía una frase en un artículo que decía, lo que creemos afecta lo que hacemos. El comportamiento es una extensión de la teología, dirían algunos más versados. Y existe una correlación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. A.W. Tozer escribió, es la táctica engañosa del diablo que hace que muchos cristianos estén satisfechos con una celebración de Pascua, para nosotros resurrección, en lugar de demostrar el poder de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no fue solo un evento, sino que estableció una forma de vida para el creyente. La demostración de la vida después de la resurrección del Señor Jesucristo, esta demostración la vemos a lo largo de las epístolas, cuando los apóstoles del Señor llamaron al creyente a vivir su fe. Hoy quiero continuar meditando, si usted me lo permite, en las palabras del escritor de los Hebreos sobre la forma en la que yo debería vivir si realmente he comprendido el maravilloso significado del Evangelio. Hemos estado viendo en esta serie de mensajes de la carta a los Hebreos sobre todo tipo de comportamiento que Dios espera de los creyentes. Si usted tiene oportunidad de escucharlos nuevamente, hágalo. Seguramente serán de bendición para usted en estos días como lo han sido para mí cuando yo les estuve escribiendo. En este capítulo 13 encontramos en algunas Biblias que inicia diciendo los deberes cristianos. Pero después de hablar de los deberes cristianos en lo que el escritor sagrado ha escrito, encontramos que Dios nos hace aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, para alabanza de su gloria. Las buenas obras no son para ser salvos, sino para alabanza de su gloria. Y el autor termina diciendo allá en el versículo 20 y 21 del capítulo de Hebreos 13, diciendo, ponga mucha atención porque es muy importante, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. El tipo de comportamiento que Dios espera de los creyentes debido a la resurrección del Señor Jesucristo, debido a la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, el autor la divide en 3 secciones del capítulo 13. La primera sección, que van del versículo 1 al 3, el autor nos habla de cuál debería ser el comportamiento del creyente en relación con los demás. Vemos los estándares de vida que Dios espera de nosotros. Si usted recuerda, hablamos del amor fraternal, hablamos de la hospitalidad con aquellos que nos visitan, hablamos de aquellos que están pasando por pruebas y el amor que debemos demostrar. Eso lo vimos en la primera sección, el comportamiento del creyente hacia con los demás. Luego estuvimos meditando en la segunda parte de esta sección
de Hebreos 13, en donde vemos el comportamiento del creyente en relación consigo mismo. Y estuvimos hablando de que estas cosas hacen que nuestras vidas sean impactantes, sean testimonios impactantes para los demás. En cuanto a la pureza sexual, el creyente debe estar contento y debe honrar el matrimonio. En cuanto a la avaricia, el creyente debe estar contento con lo que tiene ahora y recordar la promesa de Dios: no te desampararé ni te dejaré. Algo que sería muy bueno recordar ante esta situación que estamos viviendo a nivel mundial: no te dejaré ni te desampararé. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y termina el comportamiento del creyente, que debe estar firme en la sana doctrina. Ahora el escritor inicia una tercera sección que habla del comportamiento del creyente en relación con Dios. Platicábamos hace un momento el comportamiento del creyente con relación a los demás, el comportamiento del creyente consigo mismo, y ahora el comportamiento del creyente con relación a Dios. A partir del versículo 10 vemos qué es lo que desea Dios, cuáles son las cosas que debo hacer y que Dios espera en relación con Él. Y leíamos hace un momento, y nuestro mensaje del día de hoy va a estar basado en Hebreos capítulo 13, versículos 10 al 14. Vaya conmigo a la Biblia y leamos nuevamente esta parte que hace un momento tuvimos oportunidad de leer. Dice la palabra de Dios: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿De qué está hablando el autor? El autor está dando una exhortación a los hebreos cristianos. La muerte sacrificial del Señor Jesucristo y su cruz están en el centro de la sana doctrina. El Señor mismo y su muerte se han convertido en el altar del creyente que reemplaza el altar judío del templo. Y por lo tanto ellos debían darle la espalda al judaísmo y a cualquier otra religión y aferrarse firmemente a Cristo y a su cruz. Y si tal fe conducía a dificultades, rechazo, persecución o incluso la muerte, tenga en cuenta que no estamos viviendo por recompensas en esta vida, sino por la recompensa que Dios nos ha prometido en el cielo. Meditemos en el reto que tenemos y que encontramos para nosotros en esta actualidad, en esta situación, en esta circunstancia. Mantengámonos firmes en el fundamento que es Cristo, el Señor. Estamos hablando del comportamiento del creyente en relación con Dios. ¿Realmente lo que creemos marca la diferencia? Yo estoy seguro que sí. Y el texto basado en estos versículos de 10 al 14 nos sugieren tres aspectos en la vida del creyente que nos ayudan a mantenernos firmes en el Señor Jesucristo. Los invito, por favor, a considerar estos tres aspectos importantes. El primero, la posesión del creyente. En tu santificación, mira a Jesús. El autor está repitiendo la verdad que ha enfatizado en el versículo 9, cuando dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Acaba de exhortar a sus lectores, el autor, a ser fortalecidos por la gracia y no por los alimentos. Y procede a continuar con el pensamiento, haciendo una alusión a comer, aunque en el contexto nos muestra que no se refiere literalmente a comer alimentos, sino al alimento espiritual provisto por el Señor Jesucristo. Probablemente algunos de los judíos que intentaban atraer a los cristianos hebreos de regreso al judaísmo decían: todavía tenemos el altar
donde ofrecemos sacrificios como lo ha hecho nuestro pueblo desde los días de Moisés. Pero ustedes, los cristianos, no tienen tal altar. ¿Cómo puedes decir que el cristianismo es superior al judaísmo cuando abandonas algo tan esencial como el altar? Bueno, el autor responde, tenemos un altar del cual los que sirven al tabernáculo no tienen derecho a comer. Es un pasaje difícil, hermanos, pero vamos a tratar de poder entenderlo bajo la luz de la palabra de Dios. El autor está haciendo una comparación entre lo que Israel tenía en el antiguo pacto en contraste con las cosas mejores que tenemos en el nuevo pacto en Cristo Jesús. El escritor está señalando que los sacerdotes levitas no tenían derecho ni permiso para comer en este altar porque ellos no pueden depositar su fe tanto en la ley como en la gracia. Si se aferran a la ley, no tienen parte, no tienen derecho a participar de la gracia. Bajo la dispensación mosaica, los sacerdotes tenían derecho a retener para sí mismo la carne de ciertos sacrificios de animales. Allá en Levítico, capítulo 7, versículo 15, no lo busquen, déjenme se lo leo, dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Podían comer de este sacrificio de paz, pero hubo otros sacrificios que no se les permitió comer, como las ofrendas del pecado descritas allá en el capítulo 4 y 5 de Levítico, o los sacrificios del pecado ofrecidos en el día de expiación en Levítico 16. Estas ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento significaban que un animal era sacrificado en sustitución del sacerdote y el pueblo. Dios es un Dios justo que no puede ver la injusticia. Y entonces Dios les dejó estas ordenanzas para que ese animal representara la sangre de aquel que iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Y entonces Jesucristo y su muerte en la cruz es un altar muy superior al altar judío. Los creyentes de hoy en día tenemos un altar, pero no tenemos un altar de material. No tenemos un altar con una dirección local concreta. Tenemos un altar que se encuentra en los cielos. Por eso usted en nuestra iglesia no ve en la parte de atrás un altar. No ve figuras, no ve situaciones en la parte de atrás, porque nosotros creemos que ese altar es el trono de la gracia. Es el trono de la gracia, era un trono de juicio y ahí estábamos condenados, pero ahora que la sangre ha sido colocada ahí, podemos encontrar gracia y salvación. Y el autor de Hebreos nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Nosotros de una manera espiritual, no material, nos alimentamos del Señor Jesucristo por fe. Los creyentes bajo el nuevo pacto se alimentan espiritualmente de Jesucristo, que es nuestra ofrenda de paz. Leíamos hace un momento que la ofrenda de paz podían comer los sacerdotes, pero Él es nuestra ofrenda de paz. Allá en Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo escribe diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz no es un estado de ánimo. La paz no es un sentimiento del corazón. El pecado del hombre había perturbado la relación entre Dios y el hombre y se había producido una brecha que el hombre no podía reparar. Pero la ofrenda de paz ya ha sido hecha por la sangre de Cristo en la cruz. Ya no hay barrera. La paz de Dios es ahora un estado perdurable en que todo el creyente entra cuando pone su fe en Cristo Jesús. La cuestión del conflicto queda resuelta. El pecado que nos separaba ha sido cubierto por la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos esa paz, hermanos. Y la paz no es circunstancial, no depende de lo que esté pasando. Hemos hecho la paz con Dios a través de la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario.
cuando el autor está hablando y diciendo, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Él está haciendo una comparación entre el altar con el sacrificio que se ofrece y del que él come del sacrificio. Pablo allá en los Corintios nos hace una alusión que en este momento no vamos a explicar, pero usted lo puede meditar en su casa. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 18 dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y también hace esa misma pregunta en un contexto diferente, pero en el capítulo 9, versículo 13, diciendo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Todos aquellos que hemos puesto y confiado en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos alimentamos de Él por fe, como nuestro verdadero alimento y como nuestra verdadera bebida. Cuando el Señor Jesucristo se menciona en los evangelios, Él dice, yo soy el pan de vida. Dice, este es el pan que desciende del cielo, para que de que Él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, al cual yo daré por la vida del mundo. Jesucristo es nuestro alimento. Jesucristo es nuestro altar. Jesucristo podemos participar de ese alimento espiritual y de esa bebida espiritual que solamente Dios puede calmar el hambre y la sed a través de su sangre preciosa. Entonces el autor hace una analogía en el versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre causa el pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Los sacrificios que se ofrecían en el día de la expiación en el Antiguo Testamento fueron un tipo profético para el sacrificio de Cristo que vendría posteriormente. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como se declara en el Evangelio de Juan. El día de la expiación, un toro era sacrificado para expiar los pecados del sacerdote y su familia. Y luego un cordero era sacrificado para expiar los pecados del resto del pueblo. Y la sangre de estos sacrificios era llevada al lugar santísimo, pero ambos cadáveres eran quemados fuera del tabernáculo, eran sacados fuera del campamento y eran quemados. No podían participar de ellos como la ofrenda de paz. Y por lo tanto, aquellos que servían en el tabernáculo no podían comer de esta ofrenda. El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios, que Él fue sacrificado fuera del campamento. Él fue sacrificado fuera de los muros de Jerusalén, en el Gólgota, como una ofrenda a Dios. Allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículos 17 al 18, dice la palabra de Dios así. Juan, capítulo 19, versículos 17 al 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Nosotros podemos desprender dos cosas. Aquellos que permanecieron comprometidos con el sistema judío, el de la ley, el de las obras, fueron excluidos del beneficio de participar de la muerte expiatoria de Cristo. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo fuera del campamento significa que Él es accesible para cualquier persona del mundo que venga a Él.
Todo el mundo puede tener acceso y permanece permanentemente disponible para aquel que quiera poner su fe en Cristo Jesús. Él está ahí disponible. No está en ese santuario judío, sino que Él fue sacado fuera para que podamos tener acceso cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo murió fuera de la ciudad porque Él mismo era la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado era retirada del templo y quemada fuera del campamento. Jesús era nuestra ofrenda por el pecado y Él pagó el pecado de nuestro castigo. Cuando Cristo murió, lo hizo por el hecho de que usted y yo somos pecadores. No solo cometemos pecados, somos pecadores por naturaleza. Y Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario sobre sí mismo para poder darnos una nueva naturaleza. Y eso es suficiente para darle gloria a Dios. Jesús, dice el versículo 12, continuando leyendo nuestro pasaje, dice el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, derramando su sangre para poder santificar al pueblo. Podemos ver aquí un propósito maravilloso de Dios para el creyente. Y nosotros en la Iglesia Bautista Berea hemos estado viendo la doctrina de la santificación en la escuela dominical. Hace un domingo me decía un joven, hermano, extrañamos la clase de escuela dominical. ¿Usted la extraña? Y estamos viendo el tema de la santificación. Y el significado de santificación, cuando dice aquí el escritor, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, podemos entenderlo por lo escrito por el autor en versículos anteriores para referirse a la limpieza del pecado en el momento de nuestra salvación. El hombre no puede ver a Dios por su pecado. Dios, si nos viera directamente, seríamos fulminados. Pero a través de Cristo, Dios nos puede mirar. Y por eso el Señor Jesucristo nos santifica mediante su propia sangre. Fíjese lo que dice Hebreos 9, capítulo 13 y 14. Podemos entender este significado un poco más con la Biblia. Una regla de la hermenéutica es que la Biblia se explica con la Biblia. El hermano Edgar ha estado explicando Apocalipsis con Apocalipsis, ¿verdad? Pero fíjense, Hebreos capítulo 9, versículo 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El argumento del escritor es que nuestro gran sumo sacerdote, en contraste con las cenizas de una novilla roja, efectuó la limpieza interna, la de la conciencia. Cristo hace mucho más que limpiar externamente al viejo hombre, porque su sangre allana el camino para el nacimiento de un nuevo hombre. Nosotros sabemos ese pasaje y lo recitamos muchas veces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. También el autor de Hebreos nos da el significado de esa santificación en el capítulo 10, versículos 10 y 14. Hebreos capítulo 10, versículos 10 y 14. Dice la palabra de Dios así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La totalidad de nuestro perdón se ilustra por el contraste entre el ministerio inconcluso de los sacerdotes del Antiguo Testamento con el sacrificio suficiente y completo de Cristo. La posición de los creyentes ante Dios es que son perfectos.
Dios ha perdonado todos nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo y nos ha imputado la perfecta justicia de Cristo. La práctica del creyente es que están siendo santificados, están creciendo en santidad, en pensamiento, en palabra y obra. La posesión se otorga instantáneamente en el momento de ser salvos por la fe en el Señor Jesucristo. La práctica se desarrolla toda una vida de crecimiento en obediencia. Si no hay crecimiento en la santidad, habría razones para preguntar si la persona ha sido perfeccionada en su posesión a través de la fe en Cristo. Spurgeon, el príncipe de los pastores de Inglaterra, escribió algo muy interesante. Él escribió esto: cristiano, en tu santificación mira a Jesús. Recuerda que el Espíritu te santifica, pero te santifica a través de Jesús. Él no te santifica a través de las obras de la ley, sino a través de la expiación de Cristo. Y por lo tanto, recuerde que cuanto más cerca esté de la cruz de Jesús, mayor será la santificación, el crecimiento y el aumento de todas las bendiciones espirituales que el Espíritu le dará. El autor de Hebreos, al usar la palabra santificar, se refiere a la limpieza del pecado en el momento de nuestra salvación. Han sido limpiadas nuestras conciencias para servir al Dios vivo. Las obras son una consecuencia de mi salvación. El sacrificio de Cristo me hace perfecto delante de Dios. Vivamos en la gracia con su propósito original. Vivir una vida sin pecar. Cuando yo estaba meditando en estas palabras, no pude menos que acordarme de aquel hermoso himno que dice, en las primera y segunda estrofa dice: cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca a tu gracia que pueda salvar. Cerca, más cerca, cuán pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Y nosotros lo cantamos los domingos. Y deberíamos hacer nuestras estas palabras. Cerca, Señor. Cerca, más cerca de ti. Y en mi santificación, mirar a Cristo, porque solamente por la sangre derramada de Cristo puedo ser justo, puedo ver a Dios cara a cara y puedo ser santificado a través del poder de la resurrección de Cristo. Hemos visto hasta este momento la posición. En tu santificación mira a Jesús. Veamos ahora el llamado. El llamado es: separémonos de todo lo que no exalta a Cristo y gloriémonos en el reproche de la cruz. El contexto es que el autor está señalando a los hebreos: debes dejar el judaísmo para seguir al Señor Jesucristo. Debes dejar la religión judía y dirigirte exclusivamente a Jesucristo, incluso si eso significa sufrir vituperios y reproches. ¿Qué significaba dejar el judaísmo para el judío? Era simple: sal del sistema de la ley, sal del legalismo, sal de los rituales, sal de las ceremonias, ven a Cristo fuera del campamento. Porque el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Él era la verdadera ofrenda por el pecado. Él fue rechazado. Él estaba dispuesto a ir por ti y por mí. Él estaba dispuesto a santificar a las personas con su propia sangre. Él fue despreciado, Él fue rechazado, Él fue odiado, Él fue no deseado, Él fue traicionado, fue arrestado, burlado, golpeado, asesinado. Y aceptó todo por derramar su sangre por ti y por mí. Y era algo difícil porque los judíos consideraban que uno que era crucificado estaba maldito. Jesús fue crucificado como un traidor y un criminal, pero Él derramó su sangre para rescatarnos.
Él derramó su sangre para redimirnos, para el perdón de pecados, porque no podemos ver a Dios en nuestra pecaminosidad. Es el ejemplo del Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a dar su vida y su sangre por mí en la cruz del Calvario. El autor también nos da varios ejemplos. Dice que Moisés estuvo dispuesto al vituperio. En Hebreos 11:26, el autor nos dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nosotros podemos ver a través de la televisión las grandes proezas del imperio egipcio. Vemos las pirámides, vemos las cosas que encuentran, los sarcófagos, todas cosas de oro. Todo eso Moisés estuvo dispuesto a rechazarlo y sufrir el vituperio. Por su galardón estaba en la mirada de Cristo Jesús. Y el autor de Hebreos nos dice: debes de considerar el vituperio, debes de considerar el reproche de Cristo más grande que cualquier tesoro en el mundo. Si queremos exaltar a Dios, debemos de separarnos de todo lo que no glorifica. Tenemos que romper con el pecado. Una vez yo estaba escuchando un mensaje que tuve la oportunidad de asistir a una iglesia donde se habló de este pasaje que voy a leerles, que se encuentra en 1 Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Y el pastor se tardó 3 horas en explicarlo. No me voy a tardar 3 horas. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Moisés estaba mirando hacia algo fijo. Él fijó sus ojos en el galardón. Estaba atento en lo invisible y en lo eterno. La pregunta para nosotros: ¿qué es lo que estoy viendo yo hoy? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿En qué nos estamos centrando? Hace como un momento se fue la luz, tuvimos que volver a iniciar el programa y creo que nosotros tendríamos que presionar ese botón de reinicio en nuestro corazón para que hagamos las cosas que hicimos cuando nos enamoramos por primera vez de Cristo, cuando nos dio el deseo de poderlo amar apasionadamente y puramente. El autor ha estado demostrando que la enseñanza falsa es un peligro perpetuo para el pueblo de Dios. Debemos de imitar la fe de los líderes piadosos para poder no caer en los errores doctrinales. Sin embargo, lo principal es mantenerse firme en Jesucristo y en su muerte sacrificial, porque es el centro de la sana doctrina. Una aplicación práctica para nuestras vidas es que debemos de estar dispuestos a salir del mundo. Debemos de estar dispuestos a soportar el reproche. Debemos de estar dispuestos a soportar la humillación, tal como lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si nosotros queremos romper con el pecado mediante la santificación, tenemos que separarnos del pecado. Tenemos que salir fuera del campamento llevando su vituperio, yendo hacia Cristo Jesús. La tercera estrofa de este himno, Cerca más cerca, dice: cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. El autor nos anima y nos dice: si tienes reproche por causa de Cristo, recuerda que es a causa de su vituperio que Él sufrió. Y entonces Él enlaza con una promesa que no tiene recompensa aquí, sino en la eternidad. Hemos visto la posición en tu santificación, mira a Jesús. Hemos visto el llamado: separémonos de todo lo que no exalta a Cristo y gloriémonos en el reproche de la cruz. Ahora veamos la promesa: debo poner todas mis esperanzas en las recompensas del cielo, no de esta vida. Los judíos se jactaban de Jerusalén como el centro de la tierra en cuanto a adorar a Dios.
El sistema del sacrificio levítico estaba centrado en Jerusalén, la ciudad santa. Pero esta Jerusalén terrenal no es permanente. Es una ciudad santa, pero es el centro y el representante de un sistema de sombras y figuras, tal como lo escribió el autor de los Hebreos, allá en el capítulo 8, versículo 5, que dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Los judíos cristianos del primer siglo estaban siendo traídos de regreso al sistema levítico del antiguo pacto. Aquellos judíos que eligieron a Jesucristo y se negaron a regresar al sistema antiguo fueron objeto de reproches, incluso de insultos verbales de sus propios hermanos judíos que se aferraban al sistema levítico. Quizá los judíos estaban tratando de traer a los cristianos hebreos del regreso al redil diciendo, tenemos Jerusalén, pero tú no tienes una ciudad tan gloriosa. Entonces el autor les dice, pero tenemos una ciudad, la nuestra es la misma ciudad que buscaba Abraham y los patriarcas, esa ciudad celestial, esa Jerusalén celestial que Dios preparó para ellos y para nosotros. Dice el autor en el versículo 13, en el versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esa palabra buscar está compuesta de dos partículas. En el griego sería episeteo, epi que significa intensidad y seteo que significa buscar. El tiempo en el que está escrito está en presente, lo que nos exhorta a cada uno de nosotros a buscar esa ciudad celestial de forma constante, como nuestro estilo de vida. Pablo allá en Colosenses nos escribía, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Nosotros encontramos una aplicación para nuestras vidas. Dejemos que la Escritura nos aliente. El escritor estaba alentando a los creyentes judíos del primer siglo a aferrarse a Cristo y su cruz, recordando que es por fe que veremos una ciudad eterna, la Jerusalén celestial, nuestra morada eterna, y estaremos con Cristo juntamente para siempre. Al igual que Abraham en la antigüedad, los creyentes somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Miramos hacia adelante con anticipación, al igual que los santos, en la ciudad cuyos fundamentos, cuyo arquitecto, cuyo constructor es Dios. Cuando nuestra mente está en la ciudad por venir, no vamos a buscar lo material ni los placeres del mundo. Aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo ya tiene una morada en esa ciudad que está por venir. Y entraremos a esa ciudad con cuerpos glorificados en la resurrección cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros o vayamos a su presencia. Y si esa fe conduce a dificultades, si esa fe conduce al rechazo, si esa fe incluso a la muerte, tengamos en cuenta que no estamos viviendo por recompensas en esta vida, sino por la recompensa que Dios nos ha prometido en el cielo. Sé que esto es difícil, porque estamos acostumbrados a tener todo pronto. Las ventajas tecnológicas nos hacen tener las cosas, la información rápida, la comida rápida, el taxi rápido, todo lo tenemos rápido. Y sé que es difícil poner la mira en la eternidad. Pero no se puede obtener santificación en la Jerusalén de los sistemas religiosos obsoletos. No se puede obtener santificación en la Atenas de la filosofía humana. No se puede obtener santificación en la Roma de las leyes humanas. La fuente de la santidad es la cruz de Cristo que ha resucitado. No buscamos una ciudad permanente aquí en la tierra, sino buscamos la ciudad celestial eterna. El autor nos está diciendo, mantente firme en la esperanza de estar en el Señor Jesucristo resucitado en el cielo, y te vas a mantener alejado de muchos errores. Quisiera terminar este punto con una ilustración que me pareció adecuada. Paul David Tripp escribió esta ilustración.
Estoy convencido que todo el propósito de un campamento es hacer que una persona anhele su hogar. El primer día en el bosque, instalar la carpa es emocionante, pero 3 días después su carpa tiene olores desagradables que no puede explicar. Te encanta el sabor de los alimentos cocinados a fuego abierto, pero 3 días después estás cansado de buscar madera e irritado por la rapidez con que se quema. Estabas emocionado ante la posibilidad de ver tu cena en la corriente que pasa por tu campamento, que se supone que está repleto de truchas, pero todo lo que has agarrado son raíces de la parte inferior del lago. Ahora llevas 4 días adentro y te duele la espalda. Parece que ya no hay más leña que buscar y de todas formas estás cansado de mantener el fuego encendido. Miras lo que una vez fue un refrigerador lleno de hielo y comida para ver los filetes del tamaño de una familia flotando en un charco de agua. Empiezas a pensar con cariño en casa. Te quedas ahí esperando que alguien rompa el silencio y diga, ¿por qué no nos vamos a casa? Tus 4 días en la naturaleza han cumplido su misión. Te han preparado para apreciar tu hogar. Nuestro mundo no es un buen parque de diversiones. Después de todo, en realidad, este mundo es un lugar roto que gime por la redención. La tierra está destinada a hacernos anhelar el cielo. El tiempo aquí está destinado para prepararnos para la eternidad. La 4ª estrofa de este himno, Cerca más cerca, dice, cerca más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Concluimos, hermanos. La resurrección del Señor Jesucristo, ¿cómo afectará mi manera de vivir de ahora en adelante? ¿Cómo ha afectado en el pasado, pero cómo afectará en las próximas 24 horas, en los próximos días y en los próximos años? La resurrección del Señor Jesucristo cambia mi manera de pensar y actuar en los próximos días. La resurrección del Señor Jesucristo es algo que se debe celebrar todos los días, no solo una vez al año. La resurrección del Señor Jesucristo no fue solo un evento, sino que formó una forma de vida para el creyente. Lo que tenemos en Cristo tenemos corazones fortalecidos en la gracia, tenemos total perdón, han sido limpiadas nuestras conciencias para servir al Dios vivo. El sacrificio de Cristo me hace perfecto delante de Dios. Nos espera una ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad que dice que está de calles de oro, donde hay árboles para la sanidad del hombre, donde no hay necesaria luminaria. Aquí se acaba de ir la luz, pero allá Dios, con su gloria y majestad, va a iluminar esa ciudad celestial. Y lo más importante, estaremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Aceptemos este llamado de la palabra de Dios, vivamos una fe que nos mantenga firmes en el Señor Jesucristo. Demostremos que el poder de la resurrección de Cristo, ese poder que levantó a Cristo de la muerte, ese poder que puede hacer que una vida sea sin pecado, una vida que sea agradable ante los ojos de Dios, pueda ser visible para todos los demás. Que lo que creamos marque la diferencia para aquellos que no conocen a Cristo. Mantengámonos firmes en el fundamento que es Cristo el Señor. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque es maravilloso lo que tenemos en Cristo. Es maravilloso tu perdón total, Señor. Podemos ser fortalecidos por la gracia que tú nos das día a día. Podemos servirte de manera santa delante de ti, nuestro culto que sea agradable, racional, servirte para alabanza de tu gloria, Señor. Te damos gracias porque tenemos la esperanza de un día estar cara a cara con cuerpos glorificados,
mirándote, Señor, alabándote y exaltándote. Permite que lo que creemos, Señor, marque la diferencia, que otros puedan ver una diferencia y preguntar, ¿por qué eres diferente? Porque la sangre de Cristo tiene el poder de cambiar mi vida. Ayúdanos a mantenernos firmes, Padres, en el fundamento que es Cristo el Señor. Oramos a ti por esta hermosa iglesia, Padre. Te pedimos por nuestros pastores, que tú los bendigas, les des sabidurías para poder guiar a esta tu iglesia. Fortalécelos, Padre. Quédate con esta amada iglesia. Perdona nuestras faltas. En el nombre precioso del Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.